que es con respecto al proyecto de ley de honorario, que iba a ser tratado esta mañana y sorpresivamente no ha sido tratado y lo han pasado para abril. Por supuesto que esto no es nada casual, que lo hayan pasado para abril. Y ya le voy a explicar a la ciudadanía de qué se trata. Y qué importante que sepa los ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen por ahí inconveniente en la cual tienen que acudir o hacer un trámite legal en la cual tienen que acudir a un abogado. Entonces es una ley, la de honorario de los abogados, que también nos involucra a los ciudadanos, y qué importante que conozcan lo que está pasando con respecto a un proyecto que se ha presentado hace poco tiempo en la Cámara de Diputados de la legislatura sanjuanina, y que hay un artículo específico que genera controversia, y por eso hay sectores que parece que no le gusta mucho aprobarlo, pese a que fue el oficialismo, una legisladora, que me parece bien la conducta de la legisladora al captar ese proyecto que lo trabajaron con mucho tiempo, grandes profesionales de San Juan, gente muy honesta, honorable, trabajadora, litigante, que están todos los días litigando en los tribunales, que no le deben nada a nadie, que no dependen de un cargo político o del Estado o de un contrato, sino de su propia profesión, trabajadores, probos, con mucha capacidad y mucha dedicación por su profesión, como es entre los que trabajaron en ese proyecto y autores, la doctora Liliana Aracena, que para mí es un ejemplo, esa profesional y colega, un gran ejemplo, igual que también la doctora Mónica Cáceres y varios colegas que trabajaron, muchos colegas que trabajaron en ese proyecto de la nueva ley de honorario, porque actualmente recordemos que se está aplicando la ley 56O, que era la ley de honorario actualmente vigente, pero hay algunas cuestiones que no están previstas en esa ley, y además otras cuestiones que han quedado desactualizadas. Entonces, para actualizar la ley de honorario, se presentó este proyecto generando más derechos y regulando y actualizando los honorarios de los colegas, de los abogados, y previendo un artículo que acá viene con la cuestión. ¿Qué dice ese artículo? Que la UMA, ¿qué es la UMA? La UMA es la unidad de medida arancelaria que se toma como referencia y como base tal cantidad de UMA de esa unidad, que valga tanto de monto de precio, se toma como base para regular los honorarios de los profesionales, de los abogados. ¿Qué ocurre? Que la UMA, esta unidad tributaria, esta unidad de medida arancelaria, según el proyecto, se prevé que sea como mínimo cada UMA el 2% de lo que cobra un juez de primera instancia con una antigüedad de 20 años. El 2%. Entonces, ¿qué pasa? Los sueldos en el Poder Judicial son sueldos elevados, que acá no estamos objetando que se cobre menos, que no nos metemos en eso, en el valor, ni a objetar los sueldos de los integrantes del Poder Judicial, sino lo que decimos, que así como se cobra bien, que también cobren quienes son el otro eslabón necesario y quienes son auxiliares de la justicia, y que según el primer artículo de la ley del foro son asimilados a el mismo trato de un magistrado. Lo dice la ley del foro y lo dice la Constitución Nacional en su artículo 16, que dice igualdad ante la ley. Los abogados tenemos que tener el mismo trato que los magistrados judiciales. En esta sintonía,
en esta sintonía es que se está reclamando que sea la UMA que se actualice, porque así automáticamente va a quedar actualizada, porque los sueldos de los magistrados judiciales se actualizan en forma mucho más rápida y mejor que un básico o un salario mínimo vital y móvil. Y acá viene la controversia, porque ahora el mismo oficialismo que presentó ese proyecto quiere modificarlo, porque le han bajado una línea desde más arriba, en la cual quieren sujetarlo a que el 2% sea del mínimo vital y móvil, y no de lo que cobra un juez de primera instancia con 20 años de antigüedad. O sea, si es sujeto al 2% de un mínimo vital y móvil que no llega a 60.000 pesos, va a ser más de 20 o 30 veces menos que lo que tendría que ser según el proyecto. O sea, en conclusión, quieren, para mi humilde opinión, quieren abogados, colegas pobres. ¿Y por qué quieren pobres? Porque quieren colegas que dependan de un cargo, de un contrato del Estado. ¿Por qué? Porque después es más fácil para manejar, para que llevarlo a las elecciones del Consejo de la Magistratura, del jury de enjuiciamiento, de todas las elecciones del foro, en la cual se necesita representantes de los abogados para que intervengan en las elecciones de los jueces. Y al poder político le conviene tener jueces afines a sus intereses del poder político de turno. Entonces necesitan abogados manejables y abogados pobres. Entonces es una pena que esté ocurriendo eso, pero esperemos, porque a mí lo que me da la esperanza que este proyecto lo presentó el mismo oficialismo. Entonces, ojalá que en esto se pueda haber un acuerdo, porque yo creo que hablando y dialogando la gente se entiende. ¿Por qué no decir, bueno, en vez de un 2% podría ser un 1%, o tomar una referencia que no sea el mínimo vital y móvil, que está muy bajo, y que deje conforme a las dos partes, también a los colegas, que fueron los que a través de este grupo de colegas fueron los que presentaron este proyecto. Entonces yo creo que se puede llegar a un acuerdo, pero recibiendo a los colegas en la Cámara de Diputados. Hoy no nos quisieron dejar entrar. Éramos un grupo reducido, no quisieron dejar entrar, se tuvo que dejar presentada una nota y no dejaron entrar. Ahora yo me pregunto, ellos son representantes del pueblo, ellos son representantes nuestros. Nosotros los abogados también somos ciudadanos y merecemos ser escuchados por quienes están ocupando una banca pagada por los impuestos que pagan los ciudadanos, y entre ellos los mismos abogados son ciudadanos. Por lo tanto, tienen el derecho a ser escuchados y a ser recibidos respetuosamente en la Cámara de Diputados. Lamentablemente se le cerraron las puertas y no se le dieron explicaciones de un proyecto que se iba a tratar en el día de la fecha, en el día de hoy, y no se trató y se llevó para que se trate recién para abril, durmiendo en estos meses, lamentablemente en las oficinas de la Cámara de Diputados. Sí, yo antes de ir a la música quiero, respecto de lo que vos estás comentando, doctor, para que después lo desarrollemos más, por supuesto, vos que has traído el tema y me prendo porque me parece muy bueno. Yo quiero contarte esta anécdota. El último juicio que yo he ganado. ¿Cuánto te regularon? $2. Me llevó... $2.000. Oye, me llevó 5 años de trabajo. Lo ganamos. La base regulatoria, la discusión era, porque según la otra parte, decía que ahí había millones de dólares en discusión, era sobre una cantera de arena, y a mí y a mi socia, después de 5 años de trabajo, nos regularon en forma conjunta $12.000. Bueno, este ejemplo que vos das clarifica todo. Me encantó el ejemplo.
muy buen ejemplo. Si no fuera que la causa era mía. ¿Cuándo fue? Mire, si no fuera que la causa es mía propia o familiar, yo no lo hago el trabajo. Ese trabajo tiene de síntesis, tiene 600 hojas. Mira el trabajo. Tiene 600 hojas que es el estudio de la discusión sobre lo que es, de qué se trata el motivo de la discusión. Es decir, se discute de arena. Entonces, para explicarle al juez de qué se trata la arena, qué es la arena, tuve que hacer con mi socia un trabajo previo, no de ley, sino de arena y ley, que nos llevó un borrador de 600 hojas. ¿Cuándo fue la sentencia? Fue... Que te reguló los honorarios, doctor. El año pasado. Bueno, en diciembre del año pasado. El año pasado. El juicio tenía una antigüedad de 5 años. Bueno, en 5 años, el año pasado, te regularon, ya los cobraste los honorarios. No, ni me he tomado el trabajo. Lo tiene que pagar el que perdió. Bueno, que actualizado la fecha serán 2 pesos más, digamos. Bueno, ¿cuánto te van a pagar, te pagarían, digamos? No, 6.000 pesos, bueno, 6.000 pesos cada uno. Bueno, que son 12.000 pesos y son 2 abogados. Bueno, en un juicio de 5 años, con mucho trabajo, apelaciones, recursos, un montón. No pagás ni la tinta que has gastado. Ni la tinta que has gastado. Bueno, si uno divide... Ni las hojas. Bueno, ni las hojas ni nada. Si uno divide en 5 años esos 12.000 pesos, en 5 años, por día, no son ni 3 centavos. No pagás los cigarrillos, o no pagás las hojas, o no pagás... No. Ahora, eso es indigno, y esa es la actualidad, y esa es la realidad de lo que está pasando. Por ahí la gente tiene concepciones que ya quedaron en la antigüedad, porque ya no se aplican ahora, que tienen la fama que los abogados están bien, que económicamente les va bien, que los abogados son de clase media para alta, o rico, o que tienen plata, y no es así, nada que ver. Yo les puedo citar, hay lamentablemente cientos de colegas que están sumergidos en la pobreza, en la indignidad, porque un honorario que te regulen de 12.000 pesos con 12 años, con 5 años de trabajo, a mí me regularon en otra causa, honorario de 6.000, de 3.000 pesos con 8 años de trabajo, de antigüedad, de recursos que significan mucho estudio y mucho sacrificio, como también significa mucho sacrificio tener el título de abogado. Entonces es indigno el trato que estamos teniendo los abogados y los honorarios miserables que estamos cobrando. Entonces no puede ser que en el Poder Judicial no puede funcionar si no hay del otro lado causas llevadas por abogados. Entonces, los abogados necesitamos del Poder Judicial y el Poder Judicial necesita de los auxiliares del Poder Judicial, que son los abogados también, que tienen que tener el trato, según la ley y la Constitución, el mismo trato que un magistrado judicial. Entonces, dicho esto, es importante que también se traduzca en el cobro de los honorarios y en el trato de sus honorarios, y que se cumpla la realidad, y que todos los colegas tengan una norma en la cual quede estipulado y obligado a que todos cobren de la misma manera, y no un abogado, por más que sea recién recibido, cobre un trabajo 7, 8 o 10 veces menos de lo que vale ese trabajo, por recién empezar o por ser un abogado novato, digamos, joven. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, pero los colegas de muchos años también están cobrando honorarios miserables, que ni siquiera te cubren la canasta básica familiar. ¿Cuánto gasto tiene que pagar un abogado? Y impuestos, monotributo, ingreso bruto, la caja profesional, el impuesto a
la cuota del foro, el mantenimiento del estudio, los alquileres de la oficina, de los impuestos, de la luz, de los servicios del estudio, los que tienen secretaria, pagar a la secretaria, las hojas, las impresoras, todos los gastos que conlleva llevar adelante un estudio jurídico. Entonces, ¿cómo hacen para mantenerlo si no tienen los ingresos acordes? Entonces no puede ser que el Poder Judicial tiene ingresos muy importantes, que no estamos en desacuerdo que tengan sueldos altos y muy buenos sueldos, pero ese mismo trato para los integrantes del Poder Judicial se tiene que traducir también en los honorarios de los abogados, tiene que ser consonante. ¿Por qué no sujetar al ingreso que tienen y a los sueldos que tienen los magistrados del Poder Judicial? ¿Por qué no? ¿Por qué los abogados no tienen ese derecho? Si inclusive los jueces y los integrantes del Poder Judicial son abogados, o sea, tienen que tener el mismo trato. ¿Qué se está pidiendo? Que la unidad tributaria se sujete al 2%, no están diciendo que se sujete al sueldo, a todo el sueldo, al 2% de lo que cobra un juez de primera instancia, porque después lo de segunda instancia y más arriba, más elevado, tienen mejores sueldos, por supuesto, pero no estamos en desacuerdo y no estamos objetando los sueldos, que muchas veces tampoco son públicos. No sabe la gente cuánto es lo que se cobra, pero más allá de eso, lo importante es que se tienen que sujetar, o quizá hay algunos que le incomode que se sepa cuánto es lo que cobran, por lo que son elevados, entonces no le dé mucha comodidad que se sepa, pero no está nada de malo. Quien llega a ser juez, no cualquiera es juez, tiene que tener capacidad, idoneidad, por supuesto que hay quienes se destacan más que otros, como en todos los rubros, pero hay jueces muy honorables, muy capaces y que merecen lo que cobran, porque su labor es de muchísima responsabilidad. Y hay excelentes jueces en San Juan, excelentes magistrados, excelentes profesionales, y ejemplares. Y uno cuando va al Poder Judicial y lo tratan los empleados judiciales en las mesas de entrada, excelente. A los abogados nos dan soluciones. Yo soy un agradecido del trato de los empleados y funcionarios judiciales. Cada vez que tengo un inconveniente voy y después cuando regreso al estudio regreso con una solución. Es un trato muy respetuoso y eficiente, pero el tema está que por qué no se sujeta también los honorarios que se les regulan a los colegas, también que vayan de la mano con los que cobran los funcionarios judiciales, sobre todo los de alto rango o los magistrados, los jueces, con una antigüedad de 20 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no ese mismo trato cuando la ley dice que los abogados tienen que tener el mismo trato que un magistrado judicial? Lo dice el primer artículo de la ley del foro de abogados. Entonces es muy importante esto. Lo que no quiere decir que uno esté objetando los ingresos del Poder Judicial. No, nada que ver a eso. No. Acá no necesitamos controversia entre una cosa y otra y generar grieta y odio y rencor. No, necesitamos avanzar, pero avanzar de una manera que todos tengamos los mismos tratos, que se cumpla con la Constitución Nacional, igualdad ante la ley, igualdad de trato, que así como hay ingresos
de una parte del eslabón de la justicia también sea el ingreso en la misma sintonía del otro eslabón que es necesario. Los dos eslabones, tanto el Poder Judicial como los abogados litigantes, uno se necesita al otro necesariamente. No puede existir un Poder Judicial si no hay abogados litigantes que lleven causa. Y no puede existir abogados litigantes que lleven causa sin un Poder Judicial. Por lo tanto, nos necesitamos los dos, los abogados y el Poder Judicial. Uno necesita al otro y el otro necesita a uno. Entonces, los ingresos tienen que ser coherentes para las dos partes. Si no, se produce un desequilibrio y una transgresión a la igualdad, una desigualdad. Y eso es lo que no tiene que ocurrir y que lamentablemente está ocurriendo. No puede ser, como decía el doctor Guillermo Leonardi, que se regulen honorarios por 12.000 pesos a un abogado que llevó un juicio de hace 5 años. Yo he llevado juicio de 10 años con honorario de 6.000, 7.000 pesos. Es miserable eso no es digno. No es digno. Cualquier otro oficio que podría hacer sin el título de abogado hace que el ingreso sea mucho mayor que uno honorario regulado después de tantos años de trabajo, porque los juicios llevan muchísimo trabajo profesional, muchísimo, y además muchísimos años. Y en un país donde la inflación, por ejemplo, anual de este año es del 100%, cuando te regulan los honorarios y cuando lo van a pagar, por más que lo paguen con intereses, quedan totalmente desactualizados. Terminan siendo unas regulaciones migaja, indigna, que no te alcanza para nada y que cada vez van generando una fábrica de abogados pobres que tengan que entrar y tener un contrato del Estado o entrar al Poder Judicial, ingresar al Poder Judicial o a un cargo del Estado para poder tener un ingreso más digno. Y para ingresar al Poder Judicial todos sabemos que no es fácil ingresar al Poder Judicial. Hay un sector que ingresa por mérito y hay otro sector que ingresa por amiguismo, por acomodo, por ser amigo, por ser pariente de integrante del Poder Judicial, pero si no es, o por cuestiones políticas, o para haber trabajado en campaña para el poder político de turno. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa. Pero todos los otros colegas que no tienen esa suerte, digamos, entre comillas, o no tienen ese contacto o ese acomodo, ¿cómo hacen para subsistir? Tienen que ir con las rodillas en el piso, de rodillas, a rogar por un contratito, que le paguen 2 pesos para poder más o menos cubrir con los gastos fijos que hay que pagar todos los meses para mantener un estudio que cada vez es más caro, que muchas veces tienen que compartir la oficina con otros colegas porque no les alcanza a cubrir con los gastos. Y después, como llegan a fin de mes, entonces ¿qué hacen? Hacen que el abogado litigante tenga que hacer otra cosa, o dedicarse a otra cosa, o tener otro ingreso, porque la profesión no le es redituable. No le es redituable. Entonces es todo un problema esto. Es todo un problema porque los abogados están sumergidos cada vez más en la pobreza, salvo que trabajen dentro del Poder Judicial, que corren con otra suerte, donde ahí ya se valoriza su título, donde pueden ir ascendiendo y donde los sueldos son mucho más dignos. Y si llegan a ser magistrados judiciales o jueces, no pagan el impuesto a la ganancia, que sí pagan el resto de los trabajadores, y por lo tanto los sueldos hacen que los sueldos sean más elevados todavía.
Pero ese mismo trato no lo tienen los colegas y los abogados, que son el eslabón fundamental para que pueda funcionar también el Poder Judicial, como decía antes. Entonces, es una cuestión en la cual nos tenemos que sincerar, y uno lo dice constructivamente, no destructivamente. Aquí en esta radio, en este programa, no es destructivo. Es un programa que plantea cosas que lamentablemente los medios de comunicación ven para otro lado en San Juan, porque están todos acallados, guardan silencio en forma cómplice, por el condicionamiento que tienen por la pauta publicitaria oficial, porque le dicen qué es lo que tienen que publicar y qué es lo que tienen que decir y qué no, a quién tienen que difamar y a quién no. Todo está digitalizado, lamentablemente, entonces no tenemos, tenemos muy pocos medios de comunicación en San Juan que sean independientes, que digan la verdad y que no censuren la libertad de expresión. Lamentablemente, esta radio dice lo que muy poco dicen en San Juan en los medios de comunicación y muestra realidades que no sabe la gente, porque no se la dicen. Por eso hay que ser muy crítico cuando uno escucha una información, porque ¿qué sabe si es verdad lo que le están diciendo? Porque toda información detrae un interés también de ese que la está publicando. ¿Y qué garantía hay que esté diciendo la verdad? Muchas veces se dicen muchas mentiras y hay mucha impunidad en los medios de comunicación, porque pueden mentir, pueden difamar injustamente a una persona o pueden dar una false news, como le dicen ahora en inglés, una falsa noticia, y después no tienen ningún tipo de sanción en caso de que hayan cometido una mentira, hayan dado una información falsa. Hay una impunidad total, pueden hacer y decir lo que quieren, sin ningún tipo de sanción en caso de que le mientan a la ciudadanía. Esa es la realidad. Y en esta radio se dice la verdad, aunque a algunos les moleste, pero se dice en forma constructiva. Acá no queremos generar grieta, generar odio, rencor, porque eso lo único que hace llevarnos al daño, dañarnos a nosotros mismos, nos genera un daño, nos genera una incomodidad, porque a nadie le gusta hacer algún tipo de crítica, pero la crítica es constructiva, es a los fines que mejoremos, y además acá sensatamente también se reconocen las cosas buenas. Por ejemplo, la ley de honorario que está actualmente en la Cámara de Diputados fue presentada por el oficialismo, por el Frente de Todos, tal cual se había trabajado como el proyecto original por este grupo de abogados que recién comentaba, pero lo captó una legisladora, diputada del Frente de Todos, y lo presentó en la Cámara de Diputados, en la cual aplaudimos y agradecemos todos los colegas. Y esto lo hizo el oficialismo, lo hizo el Frente de Todos, hay que reconocerlo. El problema está que ahora lo quieren modificar. Entonces están habiendo presiones para modificar un artículo que le incomoda a algunos sectores. Porque será que no quieren saber cuánto, que se sepa cuánto cobran. Pero hay herramientas a la cual pueden haber puntos de diálogo y de llegar a un entendimiento y de encontrarle la vuelta para que las unidades tributarias que se toman en cuenta, las unidades de medida arancelaria que se toman en cuenta para la regulación de los honorarios de los abogados de San Juan, sean más dignos. Yo creo que recibiendo los diputados, recibiendo a los abogados, y no como hoy que no nos quisieron recibir, que no nos quisieron escuchar, que patearon, como se dice vulgarmente, el proyecto para más adelante, sin escuchar a los colegas, no es el camino. Los colegas también son ciudadanos y pagan impuestos, y con esos impuestos se mantiene toda la estructura.
estatal y todo el gasto público. Entonces es importante escuchar a los ciudadanos, cualquiera, sean abogados, no sean abogados, cualquier tipo de ciudadano. Entonces, para eso están los legisladores, porque son los representantes de la ciudadanía y del pueblo. Y cuando una parte de ese pueblo se expresa, los tienen que escuchar para ver qué solución se les puede dar, porque soluciones se hay cuando hay voluntad de encontrarla. Se encuentran cuando se buscan. Si no se buscan, si no hay voluntad, no se encuentran las soluciones. Y yo hoy hablé con los abogados que estaban en la legislatura, en la puerta, porque no lo dejaron ingresar, y me decían que estaban totalmente abiertos al diálogo, a ver qué posibilidades se puede hacer porque es un artículo nada más el que está sujeto a la controversia, digamos, que ha generado. Y un artículo que se puede encontrarle la vuelta para que sea aprobado de una manera de que las dos partes queden conformes. Y cuando digo las dos partes es los abogados por un lado y el Poder Judicial, porque se ve que el Poder Judicial está muy interesado en este artículo. Entonces es importante que entre las dos partes se llegue a un acuerdo y que los legisladores puedan aprobar un proyecto que beneficie a todos, pero que genere un trato digno para los colegas. No puede ser que un abogado en San Juan esté tan empobrecido cuando le costó mucho tener el título de abogado. Los profesionales tienen que ser valorados. No puede ser que acá sea lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. El que es corrupto o está fuera de la ley con el que está dentro de la ley y no es corrupto, el honesto. No se puede tratar a todos por iguales. Los profesionales tienen el derecho a ser tratados como tales. Por eso se esforzaron tanto en estudiar, en progresar y en obtener un título que no es fácil tenerlo. Quienes estudian, por ejemplo, en la Católica o en una universidad privada, a los padres o a los mismos estudiantes que con su trabajo pagan la cuota, les cuesta mucho poder obtener el título, porque gastaron mucho dinero para eso, además del esfuerzo del estudio, la concentración y las horas de estudio y parte de su vida que tienen que destinar para estudiar, para recibirse, para después hacer posgrado, pagarse los posgrados, especializarse, mejorar profesionalmente, capacitarse, y que después no tengan la retribución a ese esfuerzo, el premio a ese esfuerzo. Y ahí está la cuestión, lamentablemente no se premia al que se esfuerza. Por eso van desalentando el esfuerzo. Al que invierte, al que pone un negocio, al que trabaja, al que se esfuerza, lamentablemente muchas veces lo único que se hace es ponerle traba, ponerle escollo, ponerle piedra en el camino, en vez de incentivarlo, en vez de motivarlo, en vez de que se pueda promover ese esfuerzo, se pueda premiar, cosa que haya más inversiones, más trabajo. ¿Por qué la economía cada vez se va moviendo menos? Y cada vez se van cerrando más negocios y fábricas y mucha gente que puede invertir ya no quiere invertir. Le conviene más ponerse la plata en un plazo fijo que generar fuente de trabajo a través de un negocio o de un emprendimiento. ¿Por qué pasa esto? Esto es lamentable, porque esto genera menos fuente de trabajo, genera menos movimiento de la economía y genera más pobreza y menos inversiones. Al haber menos inversiones hay menos fuente de trabajo, más desocupación. Y la desocupación, ¿cómo se contrarresta? Lamentablemente la están contrarrestando con planes sociales, que es comida para hoy y hambre para mañana, porque condenan al ciudadano a vivir en la pobreza.
en vez de darle la caña para que puedan pescar, le dan el pescado, un pescado chiquito, flaquito, que uno pueda comer, pero por el día, así nomás, quedándose con hambre, y como para salvar el momento, nada más. Pero eso es sin futuro, eso no tiene futuro. ¿Qué es lo que da futuro? El trabajo, y el trabajo remunerado dignamente. Porque quien cobra como corresponde y en forma digna, ¿qué es lo que hace con la plata? No se la guarda en un colchón, la plata la reinvierte consumiendo. Y al consumir genera más fuente de trabajo, porque hay que producir el producto que va a ser consumido. Entonces, todo un eslabón de la economía que va moviendo la economía y que genera más fuente de trabajo, más movimiento y que un país pueda progresar. Pero a este paso estamos haciendo todo lo contrario. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en los programas de esta radio. Es marcar lo que nos parece en forma independiente, con total libertad y con convicciones, de la mano de la Constitución Nacional y provincial y de nuestro derecho, para que podamos encontrar el camino que nos lleve al éxito. Y no hay intereses políticos acá. Esta radio se llama Arturo Humberto Ilia, porque fue un presidente, uno de los más honestos de la historia de la República Argentina. Fue radical, pero también podría haber sido un presidente peronista. O sea, no tiene un tinte político esta radio. Por eso acá se habla con total libertad. Y cuando cualquiera sea el poder político de turno tiene conducta acertada, acá se reconocen y se dicen. Pero cuando las conductas no van de la mano de la Constitución, en forma libre, sincera y de buena fe, porque acá hay buena fe, se comentan, se dicen, como para que se encuentre el camino de la corrección, porque obviamente que hay errores y todos cometemos errores. Pero lo importante es que lo podamos reconocer, porque si no reconocemos, nunca lo vamos a poder mejorar y lo vamos a poder corregir a esos errores.